Hola, Hola, Hola buenas Piedad, noches. buenas noches. ¿cómo les Bienvenida, va? recomiéndame un buen libro. Gracias. Pues aquí estamos contentos, Piedad, de que nos hayas acompañado o de que nos estés acompañando aquí para platicar de tu libro, ¿no? La verdad es que hemos tenido a lo largo de 15, 20 días en nuestro foro de lectura y es que lo hemos disfrutado, lo hemos sufrido y bueno, ya verás aquí con todos los que estamos aquí presentes, pues las impresiones que cada uno les fue dejando. Así que, Piedad, pues muchísimas gracias y bienvenida seas a Recomiéndame un buen libro. Bueno, muchas gracias. Muy puntuales, ¿no? Ahí están Sí, todos nos, puntualísimos. sí, es que Bueno, no voy a queríamos tratar perder. de abrir esto un minuto. Eh, es que los veo pequeñitos, pero creo que mejor me va así, porque me da miedo ponerme. Ah, hola. Hola, hola, perfecto. Así entonces, Pero ¿comenzamos? se me fue un minuto porque se me Ah, fue no, adelante. la imagen, ¿ah? Y no sé cómo recuperarla. Un minuto, sí, ya. Aquí está, Perfecto. ya. Nos quedamos quieticos, no sea que algo horrible pase. No, no, ya creo que no. Pero bueno, adelante, Víctor. Pues Bueno, Piedad, muy entonces, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación y por dedicarnos este tiempo. Y yo creo que sin mayor preámbulo, pues arrancamos con las preguntas, porque hoy tenemos muchas compañeras y compañeros que tienen mucha curiosidad por tener la respuesta a sus preguntas. Así es que bienvenida y pues adelante, Dani. Hola, ¿qué tal, Piedad? Buenas noches, un gusto conocerte. gracias, Dani. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi pregunta es referente a que en el libro en general se plantean afectos que son aparentemente que se viven en una costumbre, en armonía. Sin embargo, tú planteas a esa generación de mujeres de una edad entre 60 o entre 70 años y que han aguantado tanto y que tienen esos pedazos rotos. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando todo ya está tan roto? ¿Hacia dónde se encamina su vida? O sea, es decir, siento que no sé si les cuesta más trabajo reiniciar o si de alguna manera se ha dado por hecho que por esa edad que tienen, eh, saben que van a tener varias pérdidas, sus padres, eh, eh, pudieran estar yo sé que nadie en esta vida estamos preparados a esto, pero hacia como está planteado el libro, qué tan difícil es para, estando ya tan roto, tanto que ya aguantaron, poder reiniciar, o sea, buscando una paz o una tranquilidad, no hacia que sea para decir, ah, bueno, voy a envejecer y se acabó, ¿no? O voy a permitirme estar en un mundo sedentario. Nos dejas como muy en la apertura de que ella, a pesar de todo, quiere liberarse. Entonces me gustaría que nos comentara sobre esto. Gracias. Bueno, Daniela, me gustaría hablar, no digamos como mm, por fuera de la literatura, sino como lo que quise decir con ese personaje en relación con eso que me estás preguntando, ¿no? Porque si nosotros miramos las mujeres de esa generación, que soy yo de alguna manera, yo pertenezco a esa generación, nosotros podemos ver muchas mujeres que han roto con matrimonios muy desafortunados, digámoslo así. Lo que yo alcanzo a ver de todas maneras es en unos pocos casos como digamos vidas plácidas y vidas tranquilas y vidas activas y llenas de curiosidad todavía. Pero también veo mucha gente como, digamos, de esas personas que están separadas, como que viven en una especie de ansiedad permanente de la soledad. Y a esos le contraponemos las mujeres que se han quedado en matrimonios. Precisamente me interesó mucho el micro maltrato, porque los grandes maltratos lanzan a la gente al rompimiento, pero los pequeños maltratos se van como naturalizando y la gente opta por, digamos,
hacerse el de la vista gorda, que es lo que le pasa de alguna manera a Emilia. Salvo que paren como Emilia y hagan una especie de balance. Entonces, lo que yo mostré con mi personaje es que ella se ha creado una burbuja donde puede vivir relativamente bien, digámoslo así, que ha hecho del trabajo su razón de ser, tal vez de la amistad también, de la amistad con algunas mujeres, ¿no? Pero yo creo que es una edad también, sobre todo en América Latina, donde el machismo funciona de esa manera tan tremenda, donde muchas mujeres no se separan por escepticismo, porque saben que no hay nada, digamos, tal vez buscando la paz, sí, cuando los ambientes son muy hostiles, ¿no? Pero pienso que para ellas no hay un futuro con otra persona, ¿cierto? Y de todas maneras hay una escena que yo pongo ahí, que creo que es importante, que es la escena de la cama con el cuerpo del otro. La sensación de que alguien te acompaña, de que alguien te puede llevar a un hospital, ¿sí? De que alguien permite el diálogo. Es decir, una especie de resignación. La novela, sin embargo, se dirige hacia un momento como de definiciones, ¿no? Al final. Pero no quiero adelantarme porque quiero que ustedes me pregunten, ¿no? Pero ella hace cuando ella hace una evaluación de esa vida, que incluye esos padres viejos, que incluye a su criada que se fue, que incluye su propia vejez, entonces hay como un movimiento interno que la lleva y ahí hay unas imágenes, la Casa Blanca, etcétera, ¿no? La casa despojada, que la casa es muy importante en la novela. Y ahí hay una especie de ímpetu de liberación, ¿no? Que yo, digamos, le di la oportunidad a ella ese ímpetu. ¿no? Pero por eso te digo, Daniela, te hablo desde ahí, porque no quiero hablar como alguien que juzga el mundo desde la sabiduría o como alguien que intenta la autoayuda, ¿no? O hacer textos de esa naturaleza, ¿no? Sino más bien problematizar esa institución del matrimonio, ponerla, digamos, frente a una luz, iluminarla, pero no decir la última palabra sobre eso en absoluto. Muchísimas gracias. Con gusto. Marién, adelante. Piedad, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y mira, yo estoy también en esa etapa y no pude dejar de identificarme en muchas cosas con ese libro. Y me llama la atención el asunto de la cocina. Lo hablamos mucho escribíamos en el foro mucho comentando el asunto de la cocina. Me parece que es un simbolismo muy, muy interesante porque cuando uno dice a esta edad cambiar la cocina y meter trabajadores, el polvo, el desorden, como que ya no se puede. Entonces sí me gustaría que nos cocina, al cambio de cocina. Bueno, sí. En realidad, Marian, ese es el detonante de la novela, ¿eh? Porque yo tuve una remodelación de cocina hace muchos años, ¿no? En que pasaron las cosas más absurdas, que son las que están ahí. La estafa sucedió, ¿sí? Las equivocaciones, los malentendidos, la pobre empleada. O sea, todo era, digamos, estropicio sobre estropicio. Y yo había pensado hacer con eso un cuento cómico, digamos, un cuento del absurdo, centrándome en la domesticidad, que es un tema que me interesa siempre mucho, que en mi literatura me ha interesado mucho, la cotidianidad, ¿sí? El aspecto doméstico, digamos, ¿no?
Pero en cierto momento esto sucedió en la pandemia. En la pandemia yo empecé a escribir otra novela, que es la que estoy escribiendo ahora. Pero yo me quedé atrapada en una casa, en una finca, y logré regresar a Bogotá como 2 meses después a enfrentarme con una cosa que nadie conocía, ¿no? Y ya, digamos, sin empleada. Pues yo tuve una empleada 32 años, ¿eh? Pero mi empleada se jubiló antes de la pandemia, por fortuna para ella y para nosotros también. Entonces, no, asumimos la casa. Entonces, eso me conectó profundamente con la cocina. Nos conectó a muchas personas con la cocina. Y de pronto yo estaba en esa cocina y recordé aquel cuento que tenía en la cabeza y aquella desintegración de la cocina. La cocina, no somos muy conscientes de eso, pero la cocina es el corazón de una casa. O sea, cuando ya no se puede cocinar de manera normal, la anormalidad entra y se apodera de todo. Entonces, en ese momento se me reveló lo que iba a ser el núcleo del libro que iba a escribir, que es una mujer que de pronto evalúa y se da cuenta que su vida está convertida en pedazos. Y para eso, ahí fue cuando, digamos, se unieron las dos cosas y descubrí que la desintegración de una cocina o la remodelación de una cocina podía ser, digamos, no solamente un detonante, sino como tú dices, una cuestión simbólica, ¿no? Es decir, se derrumba la cocina y por el camino, digamos, se ilumina el derrumbe general que hay ahí, ¿sí? Entonces, como yo dominaba muy bien la historia de la cocina, por ahí entré a lo otro y ahí ya pensé en ese personaje y lo puse a andar y por el camino fueron apareciendo pues las otras cosas que en general en mis novelas hay como 2 o 3 ideas fundamentales, pero en esta novela se me fueron imponiendo temas muy diversos, ¿no? Entonces se me impuso, bueno, el tema del maltrato, el tema del envejecimiento de los padres, tal vez porque en pandemia yo tenía a mis padres muy viejitos, los tengo. Y esa imposibilidad de verlos hace que uno tome conciencia de, digamos, de la posibilidad de perderlos, por un lado, y me empecé a preguntar qué no sabía de ellos, qué no sabía de mis padres. Entonces yo estaba, digamos, como bajo el flujo de esas emociones. Todos estuvimos en la pandemia, digamos, temerosos de que a nosotros fuera los que nos correspondiera morir, ¿no? Entonces, yo estaba, digamos, en ese vilo que fue, que posibilitó un montón, digamos, de reflexiones. La otra reflexión importante se me ocurrió fue la de mi mala empleada, porque yo ya no tenía mi empleada y me venía taladrando la idea de la relación con esos seres que permiten que hagamos tantas cosas. Por lo menos esa empleada mía posibilitó que yo escribiera muchos libros, ¿sí? Porque yo tenía un tiempo que ella permitía. Y luego cuando llega la pandemia, todo el mundo prescinde de las empleadas. Y las empleadas quedan en vilo, en el aire. Algunas personas pagaron a esos seres, pero otros no. Y quedaron en nada. Entonces, me obsesioné también un poco con la idea de la relación del ama de casa con la empleada del servicio, que es tan general en estos países y que funciona de una manera tan arcaica, ¿no? Bueno, y ahí fueron apareciendo las cosas, pero lo de la cocina fue esencial. Muchas gracias. No, Marian, con gusto. Samantha, adelante.
Hola, buenas noches, Piedad. Hola, Yo ya Amanda. conocía tu obra, leí la de Lo que no tiene nombre, me encantó, es bueno, algo totalmente diferente, pero la verdad es que desde ahí me quedé con ganas de leer más de ti, ¿no? Y me gusta mucho que tocas varios temas, o sea, justamente ahorita mencionabas que tocas el tema, pues, de las empleadas domésticas, del tema de los padres, y yo te quería preguntar más que nada, ¿cómo fue eso? O sea, ¿escogiste como temas que querías tocar y fuiste como escogiendo un eje y de ahí, o te fueron como apareciendo ciertas historias y las juntaste? O sea, ¿cómo surgió la obra y los temas que querías como manifestar y tocar, ¿no? Bueno, eres Samantha, ¿no? Sí. Bueno, Samantha, escribir una novela es una aventura absoluta. Es decir, cuando tú decides, digamos, de repente te llega una revelación, ¿no? Yo soy poeta, yo soy dramaturga, tengo 8 obras de teatro, yo escribo en una columna en el periódico y soy novelista. Entonces, lo primero que un escritor tiene que tener es una intuición muy grande de este tema, en cuál de esos géneros le convendría más. Eso no es que te sientes a pensarlo, eso es que el tema te viene ya con la revelación incluida, ¿no? Casi siempre. O sea, tú de pronto sabes que vas a escribir una novela. Como a mí me pasó en ese momento en la cocina. Hey, esto es un gran tema. El de esa edad de las mujeres en que tienen que cuidar a sus padres muy viejos, que ellas mismas están envejeciendo, que tienen un matrimonio cansado, pero además una casa llena de chécheres, como se evidenció en la pandemia, porque envejecer, en el envejecimiento nos damos cuenta de cuánto hemos acumulado. Cuando yo voy a la casa de mis padres veo petrificado el tiempo. Mi mamá tiene 101 años y mi padre tiene 96. Entonces, en esa casa ya nada se mueve hace mucho tiempo, porque ellos mismos no se mueven, ¿ves? Entonces, tú sabes que tienes esos temas ahí, pero cuando te enfrentas a la página, tú tienes, esos temas no es que lleguen y se acomoden, ¿no? Es que tú tienes que empezar a narrar y, digamos, a manejar una estructura. Lo primero que pasó con esa novela es que yo tuve que elegir el punto de vista. O sea, ¿desde dónde narro? ¿Desde dónde narro? Porque el libro anterior, que se llama Donde nadie me espere, es un chico que narra en primera persona. Y Lo que no tiene nombre, que era la novela anterior a esa, como sabes, es una historia verdadera sobre el suicidio de mi hijo. Y yo decidí hacer un pacto con la verdad y hablar, es decir, acercarme a esa historia, pero también escogí los 2 últimos 10 años de Daniel, que fue cuando se enfermó y en fin, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer unas elecciones. Entonces, yo elegí un punto de vista que me permitía narrar desde afuera, o sea, tercera persona, y ver a Emilia. Ver a Emilia desde afuera. Pero también ver el mundo solo a través de los ojos de Emilia, como en la primera persona. ¿Sí? Entonces, eso ya condiciona absolutamente lo que viene. Y ahí tienes que poner un marido, o podrían no ponerle un marido, pero a mí me interesaba el tema del matrimonio. Y cuando empiezas a narrar, empiezan a aparecer las otras cosas. Es decir, como te decía, esto es una aventura y la aventura consiste en eso, en que todos los días terminas pensando en qué va a suceder. O sea, no es que te sientes y ahí no, es que eso es un trabajo previo. Entonces, digamos, de pronto apareció ese hermano
el hermano competidor. De pronto comprendí que la empleada tenía que tener un papel importante. Se me ocurrió la cuestión del feminicidio porque me permitía trabajar el mini maltrato masculino y el gran maltrato a las mujeres. Y así. Entonces, digamos que el trabajo se da en la ducha, mientras manejas, mientras caminas, y luego, pero el aterrador es cuando te sientas. Cuando yo me siento, leo lo último que escribí y me pongo otra vez en el tono de la novela. Sí, me sumerjo. Y además corrijo, porque me gusta mucho corregir. Entonces corrijo 1 hora, las 3 últimas o 4 páginas. Y ahí ya estoy enganchada y ya tengo un aliento que me permite ir adelante. Siempre con mucho miedo, no creas. Yo tengo mucha obra y muchos años, pero todavía me da mucho miedo cada vez que me siento, ¿no? Por mí fuera me pondría a dar vueltas y me bajaría a la cocina a hacerme un café y etcétera, ¿no? Pero digamos, entre ese miedo y esa fascinación de la escritura es que vivimos. Eso es lo que nos mantiene ahí, ¿no? ¿Te respondí más o menos, Samantha? Sí, no, de acuerdo. Y pues yo nada más diría que qué bonita aventura nos regalaste. Bueno. Gracias. Amanda, adelante. Hola, Piedad, qué gusto conocerte. Qué bueno estarte escuchando. Yo también estoy en esa edad. A mí me llamó muchísimo la atención tu libro, porque tal parecía que me estabas conociendo, que sabías de mí. Justo cuando leí lo de los reclamos de los hijos, yo decía, no es posible, mi hijo me acababa de hablar para eso. Y yo decía, ¿cómo es esto? Pero mi pregunta va en el sentido de, Piedad, ¿qué parte de ti está reflejada en este libro? En este libro está reflejado Piedad, que de repente siente que la vida ya nos está empujando, o a Piedad alguna vez tu hijo te llegó a decir, ¿por qué fuiste así conmigo a tal o cual edad? ¿Qué parte tuya pusiste en el libro? Bueno, Amanda, mira, no hay ningún libro que no contenga elementos autobiográficos, no hay ninguno, hasta los más alejados, porque tú tienes que recurrir a tu propia memoria y a tu propia experiencia para elaborar un montón de cosas. Ahora, la experiencia de uno abarca la experiencia de los demás. Por ejemplo, a mí se me murió un hijo que tenía 28 años. Cuando yo pongo digamos, a la protagonista, en la historia de la protagonista de la muerte de un niño, Sí. pero ese niño es el hijo de una amiga. O sea, yo recordé cómo esa amiga me había contado cómo ese niño murió así, ¿ves? Entonces uno va robando de aquí y de allá. Yo te diría que mío hay mucho, en el sentido de la edad, la conciencia del envejecimiento, la pérdida de un hijo que de todas maneras es una herida que atraviesa una familia, discrepancias con mis hijas también, con mi hijo nunca tuve discrepancias, pero digamos roces, y a veces no son roces, sino dolores secretos, como desearía más de esas relaciones, ¿no es cierto? Pues mis padres están vivos, pero yo veo el sufrimiento de mi padre que está ciego y está sordo. Entonces, que está atrapado en un cuerpo, que no puede caminar. Entonces me puedo imaginar a ese otro padre que cree, ¿ves?
muy mío es mi horrible biblioteca, que tengo 6.000 volúmenes y que si miran para allá, bueno, es que no se ve porque apagué ahí deliberadamente las luces, pero yo tengo 3/4 llenos de libros y eso va empezando a ser un peso. En la pandemia me di cuenta de todo lo que hemos acumulado en un matrimonio largo, de cosas inútiles que no saben ni siquiera a quién regalar. Entonces, de todas esas cosas se nutre mi novela. Como es un mundo doméstico, muy doméstico, yo nunca había escrito nada tan doméstico, aunque mi poesía está toda atravesada por, digamos, la intimidad, el mundo de lo cotidiano, que me interesa mucho, porque es que yo creo que ahí pasan grandes cosas. A veces pensamos que se necesitan crímenes, que se necesitan grandes amores para hacer literatura. Y resulta que es que, así como tú me dices, me vi retratada, ¿qué es lo que buscamos los escritores? Que el otro se sienta identificado. Ahora, un escritor nunca sabe eso hasta dónde lo logró, hasta que el libro sale. Fíjate que ustedes son todos mexicanos, ¿no? ¿Cierto? Sí. México me ha dado la espalda de una manera horrible a mí. Yes. ¿Por qué? Porque la editorial, por ejemplo, llevó Lo que no tiene nombre, es uno de los libros más vendidos en Colombia. Allá lo llevaron, lo tuvieron un tiempito y no volvieron nunca a llevar. ¿Sí? Yo me he ganado premios en México, premios literarios, pero por muchos años se suspendió mi relación con los lectores mexicanos. Ahora, porque quedé finalista del Mario Vargas Llosa, decidieron llevar el libro a México y volvieron a editar Lo que no tiene nombre en México. Pero México es uno de los países latinoamericanos con los que menos relación he tenido, que es muy triste para un escritor porque un escritor no está empujando a la editorial, no puede estar en esas, tiene que estar escribiendo. Tengo mejor relación con España, mejor relación con el Perú, ¿sí? Digamos, circulan más mis libros aquí. Entonces, para mí ahora es muy importante que voy a ir otra vez a Guadalajara, a la feria, ¿sí? Entonces, como recuperar eso que en algún momento como que se rompió. Entonces, lo que te estaba diciendo es, solo cuando sale un libro, por ejemplo, ahora está pasando esto, que el libro llega allá, ustedes lo leen, hablo con mis lectores y me doy cuenta de hasta qué punto se da la identificación, etcétera, etcétera. Y ahí digo, ok, di en el blanco. Pero anoche o antenoche tuve un taller, me aparecen estos clubes de lectura y me gustan los clubes de lectura porque me ponen en contacto directo con mis lectores. Y de pronto un chico que dirige un taller tenía mi libro Donde nadie me espere, que es el libro anterior, que es un libro que es como, digamos, un capítulo que se desprende de Lo que no tiene nombre. Un chico que cae en la indigencia. Y ese muchacho me decía con un fervor, mira, yo adoré Lo que no tiene nombre, pero ahora mi libro favorito es este. Y ese libro que fue relativamente, pasó desapercibido porque Lo que no tiene nombre había sido brutal la acogida, ¿no? Y de pronto ese chico me dice, y ahora los chicos del colegio y los chicos están enamorados de ese libro, pero yo me vengo a enterar tiempo después, ¿ves? Entonces, eso de la identificación del lector es un misterio, es una especie como de milagro. De pronto, me dice, hay una chica de 25 años me puede decir, me sentí muy identificada con Emilia, que tiene 64. A veces yo escribí un libro que se llama El prestigio de la belleza, que es sobre una niña que siente que a su mamá le parece fea. Y venían muchachos y me decían, Piedad, me identifiqué tanto con ese libro porque yo tampoco le parecí bonito. Eran hombres, eran jovencitos, ¿sí?
Entonces, es un misterio ese de la identificación. Pero para volver al inicio, lo que a un libro lo hace vibrar es que no sea una historia totalmente ajena. No que leíste el periódico, viste una cosa que te pareció interesante y la llevas allá imaginando cosas que no te pertenecen. Tienes que tener un vínculo muy afectivo con la historia y nutrirla de cosas que de alguna manera resuenen en tu propia vida. Pues te agradezco muchísimo y ojalá los mexicanos ya no hagamos cosas mal hechas contigo. Ya Gracias. empezaron a reivindicarse porque ya fui a Guadalajara ahorita como finalista y ahí volví como a agarrar. Pues ojalá la reivindicación sea absoluta. Bueno, gracias. Gracias a ti. No, pues qué bueno y qué honor que hayas aceptado y que tengamos esta magnífica oportunidad de estar platicando contigo. Así es que ya te buscaremos porque varios de los que estamos aquí vamos a estar en Guadalajara y allá te vamos a buscar. Ah, bueno, maravilloso. Allá voy a hablar con Herbert, el escritor mexicano, ¿no? Julián, con Julián, sí. Julián, sí. Vamos a hablar de la literatura como catarsis, porque pues él escribió el libro sobre su madre y Sí. yo el libro sobre mi hijo. Vamos a hablar de eso, creo que básicamente, y a algunas otras cosas. Voy a hacer como 3 cosas allá en la feria. Pues ahí nos buscamos y coincidiremos contigo. Bueno, maravilloso. Jenny, adelante, por favor. Gracias, Víctor. Piedad, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. De verdad es algo muy grande. Como tú decías, realmente sí hubo un tiempo que no se veían tus libros en México y de verdad es una desgracia que no traigan a más escritores latinoamericanos aquí al país. Entonces espero que se vuelva mucho, mucho otra vez a editar y que esté aquí con nosotros. Me encantaría tenerlos en físico todos. A mí sí me sorprende. Yo ya había leído tu libro, el que comentas de tu hijo, y es un libro que me hizo llorar, un libro que me llegó al corazón. Y ahorita con qué bárbara, porque me hiciste ver cuando ya se acaba lo divertido del matrimonio, cuando volteas años atrás a ver el pasado, cuando ves los rencores, cuando te das cuenta, ¿no? De todas esas envidias, de todo ese dolor, de la soledad, cuando te das cuenta que has volteado hacia atrás, pero que te da miedo también voltear hacia adelante, hacia el futuro. Y creo que es un libro que realmente creo que aprendí, que aprendí mucho, y que también te hace llegar realmente a hacer ese catarsis a tu vida y a tu matrimonio, al menos yo que estoy casada, o a los que no lo están, a darse cuenta, ¿no? Que no hay que perder ese camino y no irte hacia el machismo, sino irte a ser una pareja real. Yo quería preguntarte, con toda esta catarsis de sentimientos con los que yo llegué al final, ¿cómo fue que comenzaste la novela? ¿Primero salió Emilia, primero salió la cocina, o la idea de escribir sobre esta historia del matrimonio? Como estaba diciendo Jenny, primero fue el título. Es rarísimo porque yo siempre pongo los títulos al final. Pero que quizá yo misma estaba viviendo cosas, como te digo, los padres lejos, pues lejos en la misma ciudad, pero sin verlos. Mortificaciones con mis hermanos por eso mismo. A mis padres les dio COVID porque se lo pegaron las enfermeras y tan viejitos. Y entonces vinieron las discusiones de si se llevan a la clínica o no, si hay necesidad o si que mueran en la casa. Esas cosas horribles, ¿sí? Y entonces los disgustos de que mi hermana decía, de la casa no lo sacan. Y yo decía, si el médico dice que hay que llevarlos a la clínica, ¿cómo vamos a dejar que no? ¿Ves? Esas pequeñas cosas. Y entonces tú te das cuenta que la familia es un mundo muy,
bueno, es el gran tema de la literatura de todos los tiempos, desde los griegos. Están hablando de la relación padre-hijo, la identificación, Edipo, Electra, ¿sí? Todas esas cosas. Luego Shakespeare es también en los mundos de la realeza y todo, pero son los padres traicionando a los hijos y los hijos matando a los padres. Y luego Papá Goriot y toda la novela del siglo XIX. Eso es la familia y es el matrimonio. Y a mí me ha interesado mucho, pues digamos, tengo toda una literatura enorme sobre el amor, una, digamos, bibliografía enorme sobre el amor. Y entre esa bibliografía hay una historia del matrimonio de una mujer Kunz, el apellido, que hace una historia del matrimonio y lo que nos hace ver es, digamos, cuando el matrimonio antes era una convención y dentro de la convención entonces había gran libertad porque no había un compromiso de amor, sino eran puras convenciones sociales para trabajar unidos por, digamos, la unión de un reino o por cuestiones de clase social, o los campesinos se casaban, el campesino y la campesina para sacar adelante un cultivo, bueno, cosas así, ¿no es cierto? No digo que el amor no existiera, ¿no? No voy a decir, pero el matrimonio no es el matrimonio por amor que aparece en un determinado momento, ¿sí? Y luego lo que pasa con el matrimonio en los años 50 en los Estados Unidos, ¿sí? Y esa idea de que la mujer se tiene que quedar en la casa, de que el hombre es el gran proveedor, digamos que teóricamente el tema del matrimonio me interesa mucho, porque entre otras cosas sigue evolucionando el tema del matrimonio. Entonces, digamos que en el centro estaban esos temas, ahí vinieron todos, ¿no? El matrimonio, la vejez, los padres, y ya luego se fueron juntando las otras. Ya cuando empiezas tú en el papel y se derrumba una cocina, pues tienen que pasar un montón de cosas en la casa. Y ahí ya empiezas a plantearte la acumulación, la vida burguesa, ¿cierto? Me vino a la cabeza ese libro que menciono ahí de este francés, ahora ya se me olvidó. No sé si es Daniel Pennac, no, creo que no es Daniel Pennac, Perec, que se llama Las Cosas, que yo había leído hacía siglos. Bueno, en fin, me leí para este libro o me releí libros muy interesantes como el de Jean Amery sobre el envejecimiento. Yo me había leído muy bien Amery porque Amery intentó suicidarse, no lo logró, estuvo en un campo de concentración y nunca superó eso, ¿sí? Y escribió el libro sobre el suicidio, alzar la mano sobre uno mismo, y luego se suicidó. Entonces yo conocía muy bien a Amery y me había comprado todos los libros de Jean Amery. Entonces aquí volví a leer ese que se llama Revuelta y Resignación, que es sobre la vejez. Entonces es sobre que envejecer es volverse feo. O sea, todas esas cosas, digamos, temas que yo soy sensible a esos temas. Un escritor sabe cuáles son los temas que siempre lo movilizan, ¿no? Pero hay unos sobre los que no puede escribir. Yo soy muy sensible con la cuestión de la migración. Me duele mucho el tema de los migrantes. Yo no podría escribir sobre eso, porque no tengo elementos, porque no es una realidad demasiado ajena para enfrentarla. Entonces, tú tienes que percibir por dónde es que salen esas grandes, digamos, emociones que tú tienes en relación con... Y esta vez, pues me fui por ese lado de lo puramente familiar.
que no había trabajado en novela. No, y de verdad fue perfecta, te agradezco mucho. Y yo sí quiero seguir leyendo tu obra. Por favor, tráiganla a México. Bueno, Jenny, yo creo que Gracias. ahí llegará lentamente. En la medida en que compren estos libros y los lean, seguramente que los editores se mueven a llevar otros. Y lo pediremos. Muchas gracias, Bueno, Piedad. gracias a ti. Ale Muñoz, adelante, por favor. Gracias, Vic. Piedad, un gusto conocerte. Casualmente, cuando empecé a leer tu libro, mi cocina también está siendo remodelada, entonces dije, a ver qué me prepara este libro para lo que va a pasar. Y efectivamente me di cuenta de lo que acabas de decir, la cocina lo es todo. Empieza a entrar la normalidad y la desesperación de cuándo vamos a tener una vida normal nuevamente. Gracias por este libro, tocas muchos temas que te llegan. Yo aún no estoy en los 60, pero muchos como la soledad, el tema de los libros que prefieres leer a acomodar las cosas porque en 2 horas puedes leer 100 páginas, yo me reflejé con eso. El tema del matrimonio donde tú quieres platicar con tu pareja y no importa los años que tengas, ¿no? De repente tienes pocos años y él está con el celular o con otras cosas y dices, pues eres mi compañero, ¿no? La persona con la que quiero platicar. Entonces, muchos temas me llegaron, te agradezco, yo nunca te había leído, me encantó y como dice Vic, vamos a seguir leyéndote. Y mi pregunta es, no me quedó a mí claro por qué Emilia no perdonó a su mamá, por qué tenía ese coraje con Emilia. Yo también me reflejé, porque pues, la relación con mamá, como lo acabas de decir, es siempre como que ahí falta a veces algo. Entonces no entendí por qué ella le tenía ahí como coraje. ¿A la madre? Sí. Pues mira que no. No, todo bien con su mamá, porque hay una escena donde tú cuentas que ella nunca le va a reclamar a su papá de lo que pasó en su niñez o su educación. Haces ese comparativo y dices, es que nosotros como hijas, pues sí te paras con tu mamá y le dices, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué actuaste así? Pero con el papá, pues nunca vamos a hacer eso. Pero tengo la impresión de que Emilia logra en la vejez de la madre contactar más íntimamente con la mamá. En esas idas, en esas, digamos, en esos momentos que le dedica. Y más bien con el padre, la relación es muy incompleta, como suele ser en la realidad. Que yo creo que con las hijas, con los padres, o los hijos en general con los padres, por esa cosa masculina de que la comunicación es más distante, me da la sensación. Entonces, nunca tuve la intención de poner la que sí tiene una relación bien agresiva, es la hija. Sí. O sea, Pilar. Sí, correcto, sí. Cierto, cómo actúa como su papá, o sea, duele verla porque la va a ver a Chicago y la trata mal, ¿no? La trata con descortesía, con lejanía. Sí, sí, correcto. Es un tema del que no se habla, porque se tiene muy idealizada la relación madre-hijo, pero sobre todo porque se calla el fracaso con los hijos, porque no se quiere poner en evidencia al hijo que se porta mal. De pronto entre las mujeres a veces hablamos esas cosas, ¿no? Pero no se hablan en voz alta, ¿no? Como que mi hijo, ¿no? Y me parece que es uno de los dolores más profundos que puede haber en una familia, ¿no? Cuando hay esos alejamientos que parecen ya no dar marcha atrás, ¿no? Por eso puse esa escena final que ellas hablan por teléfono, porque Pilar tiene una vida perfecta, aparentemente, ¿no? Entonces también, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me leí las memorias de Silvia Plath, no, la correspondencia de Silvia Plath. Silvia Plath estaba casada con Ted Hughes, que era un hombre muy duro, muy duro. Silvia Plath tenía sus problemas mentales, ¿no? Y ella le escribe a la madre, permanentemente le está escribiendo a la madre, y nunca le dice que es infeliz, porque quiere mantener la idea
del matrimonio perfecto. ¿Sí? O sea, Sí, ¿qué es lo que pasa con su hija, no? entonces aquí yo quise mostrar esa hija donde todo parece que funciona también, mientras Emilia tiene una vida como toda desbaratada, ¿sí? Que como que no les funcionan las cosas sino a medias. Y cuando va a esa casa, que Emilia queda en el último lugar porque nadie no la tienen en consideración. Por eso puse esa escena de ellos caminando adelante y Emilia atrás, con la nietecita. O sea, lo que quise, no sé si se dieron cuenta ustedes, es que yo me remonté a la abuela. Es la abuela, la madre, Emilia, la hija y la nieta. Es todo un montón de generación de mujeres, ¿no? Que Emilia dice que se acuerda de la abuela y de cómo la abuela la peinaba, ¿no? Sí. Sí, entonces, porque las abuelas son muy importantes en la vida de la gente, ¿no? Las abuelas y los abuelos. Entonces, toda esa línea familiar, pero de mujeres que han sufrido también opresión, ¿no? La mamá de Emilia tiene que sufrir a un padre indiferente, hosco, no violento ni nada, pero con una indiferencia maltratadora, ¿no? Entonces, también mostré, es una cosa generacional, porque yo creo que es que generacionalmente es así. Los matrimonios de los padres, ver ciertas hostilidades. Es que la historia del matrimonio es la historia de la hostilidad. ¿O no? ¿Sí? O sea, porque la gente trata de poner las cosas en un lugar, ¿no? Pero hay mucha hostilidad y mientras más pasa el tiempo, más hostilidad hay, ¿no? Oye, lo mencionas, negociación permanente. Ese es el matrimonio. Sí, negociación permanente. Y hay una idea que a mí me ha interesado siempre mucho y que la he leído en muchos libros de diferente manera, que es el prójimo mientras más cercano, más conflicto causa, ¿no? Sí, y el otro es el que te pone el límite, la barrera. Entonces, por eso la amistad es esa cosa extraordinaria, porque está lejos y porque tú puedes perdonar muy fácil al amigo y que y porque puedes prescindir de él en cualquier momento. Y como dice Vivian Gornick, las amistades tienen como unos ciclos y de pronto hay unos alejamientos que no son necesariamente graves, pero como de respirar, ¿no? Como que un par de amigos pueden dejar de verse un tiempo, pero cuando hablan vuelven a ser como siempre, ¿no? Vuelven a recuperar esos afectos. Pero es que el que está cerquita da la pequeña batalla cotidiana de las elecciones, porque todo el tiempo estamos eligiendo. Salimos, no salimos, ¿qué comes? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Entonces es una perpetua negociación. Entonces se necesita mucha generosidad y se necesita mucha condescendencia y se necesita mucho amor. Pero como el amor del matrimonio es muy distinto al amor del enamoramiento. El amor del enamoramiento, que es esa obnubilación, esa ceguera, esa enfermedad, eso da, como decía alguien, yo no me acuerdo quién era, pero era alguien muy importante, algún escritor que decía, pero ¿cómo se le ocurre a la gente casarse en el momento en que está completamente ciego? Sí, el enamoramiento es un estado de obnubilación tal que permite el matrimonio. ¿Sí? Porque ahí hay la esperanza de vivir para siempre. Pero el amor, dicen los científicos, no dura más de 2 años, el enamoramiento. Dice, máximo 3. Entonces, el enamoramiento da paso a otra cosa que podríamos llamar amor, pero el amor es una lucha.
permanente y también hay las fuerzas de la competitividad y miles de cosas distintas que se vive distinto en cada generación, porque eso sí nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando la mujer era la subordinada, como en los casos de nuestros padres, y el señor estaba sentado esperando que le sirvieran, pues esas mujeres tenían que acudir a otra cosa como la madre de Emilia, que es que limpia la casa. Creo que la limpieza, esa obsesión por la limpieza no es sino un estado un intento de compensatorio, de darle sentido a los días para esas mujeres que no pudieron trabajar, que fueron sacadas de sus trabajos, que fueron confinadas a una casa, a un hogar. Todo eso fue lo que quise, digamos, ir poniendo ahí. Gracias, Piedad. Muchísimos temas, te agradezco. Bueno, Alejandra. Gracias. No me han preguntado de literatura, no me han preguntado de escritura, no me han preguntado de lenguaje, no me han preguntado de esas cosas que son las más importantes. Para allá Están vamos. están todos dando vueltas en el tema. Bueno, alguien me preguntó que Samantha, ¿no? Que cómo se escribía, si iban apareciendo los personajes, etcétera. Pero hay otras cosas ahí del lenguaje, ¿no? Porque la literatura es lenguaje. Claro que sí. Ceci Delgado, adelante. Gracias, Víctor. Ay, Piedad, espero no decepcionar con mi pregunta, pero primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tu tiempo, por estarnos hablando de esto. A mí me llamó mucho la atención y no sé, te digo, a lo mejor te decepciono, pero me di cuenta que todos tienen nombre, ¿no? Emilia, Pilar, Pablo, Mima, menos el marido. O sea, el marido no tiene nombre. Y no sé si, o sea, si es deliberado, si es parte de la construcción de este personaje. Eso, o sea, tengo mucha curiosidad, que por cierto me cayó muy mal, ¿verdad? Ese marido, pero sí me llamó la atención justo que él es el marido siempre. Bueno, sí, Ceci, yo le había puesto un nombre. Creo que le había puesto Luis. Y me sonaba tan ridículo, tan mal. Es decir, y Luis va, y Luis viene, y Luis... Y de pronto yo puse el marido y me sonó buenísimo porque era como, es que él está condenado a ser marido. O sea, es que él no es, él es ante todo marido. Entonces, es el marido de... Entonces, hay una cosa irónica, un poco despectiva, ¿no? Claro. Con un personaje muy odioso. Sí. Entonces, fue como un pequeño castigo que yo hice. No darle nombre, sino darle la categoría de marido para siempre. Empezó a funcionar literariamente que yo dijera el marido, el marido, el marido, ¿no? Le quité la identidad que da el nombre y lo condené a ser marido, lo cual no quiere decir que no esté caracterizado, como te das cuenta, ¿no? Porque está caracterizado, ¿eh? Sí. Sí, y de hecho creo que eso fue lo que hizo, o sea, sí sentí esa carga de la palabra, ¿no? O sea, sí sentí la carga de el marido, porque en algún punto yo decía, qué interesante, ¿no? Que sea el marido y no tenga un nombre propio como todos los demás personajes, aun cuando con todos ellos tiene una relación difícil, lejana, triste, etcétera. Era importante por cómo ella siempre era, o sea, y se hablaba de él como el marido, entonces por eso me llamó mucho la atención. Piedad, muchísimas gracias. Bueno, no, con gusto. Juan Velázquez, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Piedad, de verdad es un sueño cumplido estar aquí. De hecho, yo hice la propuesta, terminé de leerlo, que no tiene nombre, que lo conseguí ya en físico aquí en México, afortunadamente. Hice la propuesta y pues creo que todo se acomodó para tenerte el día de hoy aquí. Escucharte es todo un gusto, es un placer. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero preguntarte porque
tus libros, por ejemplo, este libro de Lo que no tiene nombre, es delgadito. Para los que no lo han leído, los invito a hacerlo. Es un libro delgadito también el de qué hacer con estos pedazos, pero bueno, ese lo regalé precisamente a alguien que sé que lo necesita. Escribes cortito, pero la profundidad de tus palabras es espectacular. O sea, empezamos con el primer párrafo y ya desde ahí nos estás picando la herida, como decimos por acá. Es doloroso la manera en la que escribes, es espectacular la manera en la que transmites muchas emociones, muchos sentimientos. Yo sentí horrible por Emilia. Yo no soy, por supuesto, una señora de 60 y tantos años que está viviendo ese proceso, pero me hiciste vivir el personaje. A mí me gustaría saber en qué momentos escribes, si te gusta escribir cortito, si hay alguna razón por la que escribes cortito, pero que seas tan profunda, tan precisa en las palabras. ¿Cuántas veces haces la corrección? A lo mejor esta novela era mucho más amplia y al final en el proceso de edición la reduces. Me gustaría saber ese proceso creativo que tienes y te quiero felicitar y soy tu admirador y seguiré leyendo. Ojalá que nos puedas contar o nos hagas un adelanto de lo que estás escribiendo hoy. Muchas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias por tus palabras. ¿Ah? Cada novela te exige una cosa diferente. Pero no olvides que yo soy primero poeta. Tengo muchos libros de poesía y mis premios son prácticamente todos en poesía. ¿Eh? Entonces, el poeta tiene un manejo de la palabra, digamos, que lo que está buscando es la precisión y, digamos, hacer que la palabra, digamos, que la palabra tenga toda la intensidad y la capacidad de conmover, ¿no? Es lo que el poema. Entonces yo tengo un entrenamiento de años de escribir poesía. Estoy en el Fondo de Cultura Económica con una antología y mi obra está en Lumen, mi poesía completa, y tengo en Visor y en muchas otras editoriales. Entonces yo creo que esa formación de poeta me permite una aproximación a la palabra que busca parecerse a los grandes escritores que me gustan. Entonces, yo muy joven, cuando entré a estudiar a la universidad, primero me deslumbré con Alejo Carpentier, el barroco y todo eso, pero por esa, digamos, exuberancia de la palabra. Pero cuando fui a buscar mi voz en la poesía, me di cuenta que yo de barroco no tengo nada, porque soy muy directa. No podría trabajar con el barroco. Me di cuenta de que la literatura que más me gusta es la que tiene un trasfondo poético. Digamos, Proust. Comencé enamorándome de Proust, ¿sí? Me gusta un autor contemporáneo que se llama John Banville, pero me gusta también Nabokov con Lolita. Es decir, tengo un repertorio de autores con los que, por ejemplo, Isaac Dinesen o Bohumil Hrabal el checo, o que trabajan como la palabra con una gran intensidad, con la intensidad de la poesía. Pero quiero decir que poesía no es ornamentación. No, poesía es intensidad de la palabra y capacidad metafórica de la palabra. Eso no quiere decir que no me guste otra literatura también, porque me gustan mucho los norteamericanos, Truman Capote, Carson McCullers, la gente que... Pero no me gustan esas grandes novelas de los norteamericanos, por ejemplo. Esas novelas gigantescas. Me gustaron los novelistas rusos y los amo, los novelistas franceses con los que me eduqué, los del siglo XIX, ¿sí? Pero cada vez más me gusta la concisión. Pero como te digo, cada novela pide una cosa diferente. Entonces, si quieres, cuento un poquitico de cómo escribí
Lo que no tiene nombre, porque Lo que no tiene nombre lo escribí a los 2 meses de haberse muerto Daniel, empecé a escribirlo. O sea, Daniel muere en mayo. Volvemos a la casa porque él murió en Nueva York. Y volvemos con una maletita donde yo traje lo más viejito que él tenía. O sea, su chaqueta vieja, tal vez lo cuento ahí en el libro, ¿no? Sus zapatos Dr. Martin, sus chaquetitas viejas, sus camisetas que yo más conocía. Y aquí me espera la habitación de él con los libros que dejó y hasta los ositos, cosas de la infancia que estaban guardadas por ahí, los patines. Y es decir, uno llega a una casa donde ya no vivíamos sino el papá, la mamá y él, y es un vacío enorme. Entonces yo nos vamos a un viaje a Italia y yo me llevo un libro sobre el suicidio, que es de Ala Álvarez, que se llama El Dios Salvaje, que es una historia del suicidio, que yo ya me había leído. Y algún otro libro me llevo, pero en los viajes como son como una especie de burbuja, desencadenan la memoria. Y ahí fue cuando yo dije, esta historia tendría que narrarla, porque es la historia de una lucha y una derrota. De cómo luchamos todos para que la vida no fuera eso, y cómo, es decir, lo mismo que los griegos, una especie como de destino, azar y destino. Entonces yo siento que tengo que escribir ese libro y empiezo a plantearme cómo lo voy a escribir, ¿no? Y entonces se me ocurre que debe ser muy corto, porque un libro de duelo no puede ser muy amplio, tiene que tener una intensidad. ¿Desde qué punto de vista lo voy a narrar? Que era el mío. La cuestión fragmentaria, cómo hablar con otros escritores, porque a medida empecé a escribir y dije, no me puedo petrificar en mi propia experiencia y hacer de esto una cosa asfixiante. Tengo que hablar de el suicidio, la enfermedad mental, la idea de éxito. Daniel era un chico talentosísimo que estaba en la Universidad de Columbia, que había pasado en todas las universidades, intelectualmente brillante. Entonces se me empiezan a plantear los temas y yo empiezo a buscar los recursos, ¿no? Pero con la idea de un lenguaje, eso que digo, el lenguaje que con muy poco llegue a lo hondo. En ese libro me propuse ninguna fioritura, ninguna imagen para lucirme yo, porque ante la muerte de un hijo, eso sería una frivolidad, una banalidad, ¿no? Entonces era concentración, narración, reflexión y memoria que va y viene, porque así es como la literatura funciona mejor. En el de Emilia, la estructura es completamente distinta, porque es prácticamente lineal, con retrocesos temporales, ¿no? Pero yo digo, esta es una historia muy cotidiana, debería escribirla, me hago esta reflexión, con un lenguaje muy simple, muy llano. Y empiezo a escribirla así, como narrando, como una crónica. Y a las página 15 me doy cuenta, o sea, releo y digo, esto es de una pobreza infinita, porque la cotidianidad narrada con palabras cotidianas no alcanza relieve. Entonces, como digo, vuelvo a los escritores que amo. Entonces, leo, yo vuelvo y saco esos libros. Por ejemplo, ahora me gusta mucho Vivian Gornick. Entonces, me leo
me vuelvo a meter en eso, digamos, en esos lenguajes que amo y me doy cuenta que a mí me gusta, digamos, como detenerme en el detalle que revela, por decirlo así. Como ir a lo hondo. Es decir, lo que no me gusta es esa literatura que de pronto le estamos leyendo ahora, que es que narra de manera simplísima, como si fuera periodismo, digamos. Entonces, esa no es la literatura que me interesa. Pero, por ejemplo, el libro que estoy escribiendo ahora, que es un libro de carácter autobiográfico, el primero que yo escribo autobiográfico, porque lo de Daniel es autobiográfico, pero Daniel es el protagonista. En cambio aquí, yo soy estoy hablando de mí. Se me ha ido ensanchando. Se me ha ido ensanchando porque se va abriendo como a distintos, y yo no puedo parar eso. Entonces, el libro te va diciendo qué tan largo o qué tan corto va a ser. Tú no es que lo acortes ni que lo alargues, es que hay una necesidad. Con el libro de Daniel me daba mucha tristeza terminar, porque iba a ser un segundo duelo, porque yo logré perpetuar la vida de Daniel a través de esa escritura. Estuve escribiendo 6, 7, 8 meses. Pero en un momento dado dije, no lo puedo prolongar. Esto lo tengo que acabar. Y ahí también cuenta mucho la estructura, ¿no? Ese libro lo estructuré en 4 partes, ¿no? Que tenía que ver con su propio proceso y el final es el duelo, el ya muerto. Él muere en la segunda página, que es otra cosa que un escritor puede hacer. No vamos persiguiendo siempre por una muerte o un episodio dramático, sino que el episodio dramático, como en Pedro Páramo, vine a Comal a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo, y en la segunda página, Pedro Páramo está muerto. Y nosotros seguimos leyendo porque lo que nos interesa es lo que le va pasando a Juan Preciado en ese pueblo rarísimo. Vamos descubriendo quién era Pedro Páramo. Aquí, en lo que no tiene nombre, es que vamos descubriendo quién era Daniel y por qué se mató. ¿Sí? En el qué hacer con estos pedazos, lo que vamos es pensando qué va a pasar con esa vida de Emilia. ¿Qué va a hacer Emilia en semejante, digamos, encrucijada tan horrible que está viviendo? Como la vida que le va a exigir a Emilia. Y ahora, en lo que yo estoy escribiendo, he desarticulado completamente la cronología. O sea, no estoy escribiendo una biografía, porque eso ya no se hace. Esa autobiografía rigurosa, pues que yo nací y me eduqué y tal, no. Yo estoy hablando desde lo que me interesa, que es mi condición de mujer y mi cuerpo, eso que ha implicado en la vida. Entonces voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. ¿No? Y de pronto se me ha empezado a crecer y va a ser más grande que esos libros. Pero creo que nunca escribí un libro de 500 páginas. Es más, creo que este es el último libro que escribo realmente. Yo aspiro a recoger la poesía y a dejar de escribir novelas. Porque yo creo que estoy postergando absurdamente la poesía, que es mi gran pasión, digamos, y lo que me ha dado más lectores, digamos. Fuera de lo que no tiene nombre, ¿no? Que lo que no tiene nombre me ha dado todos los lectores del mundo. Pero la poesía me ha dado un lector muy especial.
gente que ha llegado a la poesía y se ha quedado en la poesía leyéndome. Muchísimas gracias. Ya estaremos leyendo esa autoficción, podría ser, ¿no? No, ¿No? no. El libro de autoficción que yo escribí es El prestigio de la belleza, que la mitad es autobiográfico completamente y la mitad ficcionado. Esto es un pacto con la verdad. Yo estoy haciendo con el lector un pacto con la verdad. Todo lo que te estoy diciendo aquí, lector, es verdadero. No estoy haciendo trampitas como Rosa Montero, que de pronto metió la historia de ficción ahí. No. Hasta ahora no. No sé si de pronto me dé por hacer eso, por el camino. Bueno, Juan, gracias. Gracias, Ricardo Herrera, adelante. Piedad, encantado de conocerte, es un placer escucharte, uno se queda con la baba nada más de cada cosa que dices. Creo que en el libro hay dos protagonistas, uno, Emilia como tal, y dos, yo creo que, y bueno, no creo, estoy seguro, es la palabra escrita, ¿no? El lenguaje que manejas, para mí es el protagonista principal del libro, ¿no? Yo les decía en el foro, no pasa nada en esta novela, todos son como retratos y escenas de las cosas que le pasan a Emilia y de la tristeza que hay alrededor de las relaciones que va construyendo. Pero al mismo tiempo tienes un lenguaje tan bonito, tan directo y tan fuerte, que uno se enamora más bien de la lectura y se va pasando con cada una de las letras hasta terminar el libro, ¿no? Yo tengo dos preguntas, y soy un poco chismoso, ¿no? Uno, ¿cuál es tu proceso como escritora? Porque yo he leído de algunos que lo toman como un trabajo, ¿no? Se sientan 8 horas a escribir y no importa lo que pase durante el día, tienen que estar escribiendo 8 horas. Hay otros que de repente escribo una página diaria y voy escribiendo a la par y construyendo los personajes, y del otro lado voy desarrollando el tema o lo que yo quiero expresar, ¿no? Hay algunos que yo he leído que de repente escriben nada más en un solo rincón y no pueden escribir más que ahí, como Agatha Christie, ¿no? Que decía que hacía en el baño, ¿no? ¿Tu proceso de escritura cuál es? Y dos, sí se nota mucho la parte de poeta que eres, ¿no? La palabra al final es que se dice. ¿Es mucho el escritor de lo que lee o de lo que busca expresar? Bueno, Ricardo, en cada momento de la vida, porque uno va escribiendo de acuerdo con la edad que tiene, ¿no? Y porque las circunstancias de la vida cambian. Yo fui profesora 32 años en la universidad y eso me dejaba muy poco tiempo. Y entonces escribía robándole el tiempo a las preparaciones de clase, a las correcciones, etcétera. Entonces, era como una batalla por conseguir el tiempo para ir escribiendo, ¿no? Ya después, digamos, tienes mucho más práctica en la docencia, te puedes relajar un poquito, tienes que trabajar menos, entonces vas conquistando tiempo, por decirlo así. Ya yo hace unos 10 años que ya estoy dedicada solamente a escribir, pero hago pues todas estas cosas, ¿sí? Y tengo trabajillos por ahí que me van saliendo, ¿no? Pero no concibo la creación poética como un oficio como de oficina, como decir mañana me voy a sentar a las 8, no. Es que acomodo mis horarios a la vida cotidiana.
pues porque tengo que ir a los médicos, hacer el mercado, ¿no? Tener vida social, estar con mis amigos, ¿no? Entonces, pero siempre estoy, digamos, mi cabeza está allá. Mi cabeza está ahí pegada, está prendida. Cuando estoy escribiendo una novela, todo el tiempo estoy pensando en esa novela. Y tengo mis libretas. Aquí no tengo ahorita porque están allá, pero tengo una libreta para poesía, tengo una libreta para la novela que esté escribiendo, una novela solo para eso, y tengo mis cuadernos para la columna, las columnas de los periódicos, ¿sí? Soy muy sistemática con eso. Y siempre estoy leyendo con mis libretas en la mano. Y estoy subrayando los libros. Y en los aviones voy subrayando los libros, solo leo en libros, yo no leo nada yo no leo en tablets ni nada de eso, ¿sí? Solo leo libros. Cuando voy de viaje, puedo llevar conmigo 3 libros, por si el uno me cansa, el otro no me gustó, lo que sea, pues llevo el libro de papel, no puedo leer otra cosa, de otra manera, ¿sí? Y mis textos los tengo que imprimir para leerlos y comprender de verdad qué estoy haciendo. No puedo en la pantalla, ¿no? Pues quizá por la generación a la que pertenezco, como fui educada, me imagino que eso es, ¿no? Bueno, pero digamos que sí me programo un poco. Entonces, yo sé que si mañana tengo la tarde libre, por ejemplo, mañana tengo la tarde libre. Como ya escribí mi columna de periódico hoy, que es para el domingo, mañana sé que voy a escribir. Y eso me empieza como una ansiedad. ¿Eh? Pero ¿qué hago? Hago calentamiento leyendo. Cuando estoy escribiendo, por ejemplo, este texto autobiográfico, básicamente lo que leo está al servicio de eso. O sea, no estoy leyendo novela policíaca, no estoy leyendo novela histórica. Todos esos librillos que se ven ahí son, digamos, los que tengo a mano aquí, son los libros que sé que tengo que releer por momentos para volver a poner la chispa de lo autobiográfico. Tengo a Rosa Montero, tengo a Natalia Ginsburg, tengo a esta chica, bueno, una chica alemana, o Emily Pine, o Green, o inglesa, no sé. O sea, tengo unos libros ahí y me siento, no es que lea esos libros, sino que esos de pronto recuerdo cosas y voy a ellos, pero siempre estoy leyendo libros que me llevan a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Procuro leer mínimo 1 hora diaria antes de sentarme a escribir, porque eso me pone en conexión con las palabras, ¿no? Sí. Lo mismo que cuando voy a escribir poesía, me siento primero y leo a un poeta que me guste mucho un rato, y luego sí me siento y ahí recupero mi voz y leo. Y lo único sí es que si me siento a escribir, tengo que tener mínimo 3 horas por delante. No me siento si tengo 1 hora y media, porque no voy a engranar. Porque como leo primero lo que estaba escribiendo, leo 1 hora de lo que escribí antes. En 1 hora se leen 4 páginas, porque estoy corrigiendo, no estoy leyendo. Entonces estoy poniendo una coma, poniendo un punto, ¿sí? Quitando un adjetivo, así escribo, ¿no? Digamos, con el deseo de que sea perfecto. Y ahí sí arranco. Y cuando me va muy bien, escribo 3 páginas. Cuidado, mi amor. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que podría decirte, pero no es que yo diga, de lunes a viernes puedo escribir por la mañana, no. Ya, Así no es. muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos Heidi, acabando ya, ¿no? sí, ya vamos a terminar un par de preguntas más y ya. Ok. Heidi, adelante. Hola Piedad, qué gusto conocerte. Yo la verdad es que este libro, por mi edad, tengo 60, cuido a mi mamá viejita, tengo 40 de casada. Haz de cuenta que me lo escribiste a mí. Me Te lo hiciste escribí a ti, reflexionar. Heidi, es verdad. Gracias, de verdad. Me lo escribiste a mí y hace tiempo leí Lo que no tiene nombre y para mí fue tan liberador. No sabes lo que me haces llorar y yo no lloro con los libros, pero contigo siempre lloro. Muchas gracias por escribir esto. Mi pregunta no es tan emotiva, es la edición. Tú, por ejemplo, que eres poeta y que eres novelista y que escribes, pues, la historia de Daniel, ahora la de Emilia, que para mí eras tú a través de la persona de Emilia, ¿no? ¿Cómo es la edición? A los poetas no se les puede editar, digo yo, ¿no? Tiene que salir como sale. ¿Tus libros también? O sea, ¿tú misma los editas y así se imprimen o cómo es? Algo tan emotivo, ¿cómo puedes cortarle o quitarle? Cuando dices editar es que yo me Pasárselo a la edito. editora y que te lo corrija o que te diga, ok. quítale, ponle. No, Porque yo creo mira, que no se puede, ¿no? En tu literatura no se puede. Digo yo, no sé, pregunto. primero te digo que uno es el que primero se edita, ¿no? Es uno mismo, ¿no? O sea, que yo dejo las cosas reposar, digamos, los poemas los dejo reposar y los miro, digamos, al mes o a las 3 semanas, no sé, y ahí ya la distancia me hace ver los errores. Eso pasa en la poesía y en la prosa, ¿sí? Que siempre hay que dejar reposar un poco. Luego también tengo lectores amigos, digamos, pero no más de 2, porque me van a confundir. Se lo doy a una gran amiga que sé que es una muy buena lectora y que generosamente va a leer, y se lo doy a un escritor amigo. Generalmente los últimos libros, los comparto con un escritor joven que yo le leo y él me lee, pero ya cuando está el libro terminado. Yo no le doy el libro a medias a nadie, ni siquiera a mi marido, que también me lee, ¿sí? En el caso de Lo que no tiene nombre, se lo di a leer a mi marido y a mis 2 hijas, porque era una cuestión de respeto, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué opinan, no? Pero a mis hijas no les doy a leer mi literatura. Allá ellas si quieren leerlo después, ¿no? Y una de ellas estudió literatura en la Universidad de Columbia, sí. Es doctora en literatura, pero es la editora de Radio Ambulante. Es la editora general de Radio Ambulante. O sea, trabaja en radio, con un podcast. Es un podcast, ¿no? Muy importante, que ha ganado muchos premios, ¿no? Pero luego se lo doy a mi editor. Mi editor, pues he tenido varios editores, pero mi editor fundamental ha sido Chus Visor en España, mi poesía. No, Chus Visor recibe el libro y lo edita. Nunca se le ha ocurrido a Chus decirme este verso, no. Cuando publiqué con Norma, tenía una editora con la que leíamos juntas y de pronto me decía, este poema es reiteración. Yo estaba más joven, ¿no? Y entonces me decía, está muy reiterado aquí esto, y yo le hacía caso, ¿no? Porque uno sí aspira a un editor que lo critique. A eso aspiramos. Pero los editores en general no son como esos grandes editores ingleses o norteamericanos
que son capaces de decirle al escritor, quite estos 2 capítulos y empezar una lucha ahí, ¿no? Eso era muy interesante, hombres cultísimos, grandes lectores, que a veces se equivocaban, ¿no? También, porque de pronto pedían que quitaran una cosa y eso no era necesario quitarlo, ¿no? Con mis editores en Alfaguara, ¿no? Porque yo trabajo con Alfaguara, todas mis novelas están en Alfaguara. Nos sentamos juntos al final. O sea, ellos leen el texto y hacen pequeñitas observaciones, pequeñitas, que son casi todas formales. Y luego me siento con mi editora, generalmente aquí en mi casa, mirando el texto. Y el editor lo que tiene es un ojo tremendo para ver reiteraciones, ¿sí? Eso es lo que aguza el editor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy va a haber una edición conmemorativa de Lo que no tiene nombre, con los dibujos de Daniel, pasta dura y no sé qué. Y escribí el prólogo. Entre el lunes y hoy escribí el prólogo y hoy se lo mandé a mi editora. Y mi editora primero me dijo que le había gustado mucho, le había conmovido, porque ahí lo que hablo es de cómo fue la recepción de Lo que no tiene nombre, de todos los chicos que me escribieron cartas tristísimas, de las madres, de los padres, de esa relación con el lector. Pero mi editora ahí mismo vio donde repetía yo cosas. O sea, en media hora ella me había devuelto el texto, me había subrayado cositas chiquiticas que uno agradece profundamente, porque el escritor está tan sumergido que a veces no tiene la distancia para ver. Entonces mi relación con los editores es así. Y ellos son, bueno, después discute uno la portada, que es una cosa muy emocionante, porque los diseñadores vienen con la portada. Uno dice, yo quisiera, pero lo que uno diga es una tontería, porque el diseñador tiene su imaginación, él tiene que hacer su trabajo, no es complacer el escritor. Entonces a mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo lo que me propusieron para qué hacer con estos pedazos. O sea, esa belleza de ese huevo que en México le pusieron una cosa horrenda abajo, pegada, que se tiró la edición. O sea, no sé qué fue esa cosa tan salvaje. Porque se pierde ese conjunto tan bonito del huevo que está roto y en el cielo. A mí cuando la chica me presentó eso, pues yo dije extraordinario, maravilloso, fabuloso, ¿sí? Y nada, y ya después, ¿quién va a poner en la contraportada qué? Entonces, sí, Luis García Montero, sí, Mario Vargas Llosa me hizo, la primera edición, Mario Vargas Llosa puso algo atrás y otros que yo elegí y han ido cambiando. Entonces, todo ese proceso de la edición es muy, muy bonito y muy emocionante. Y así es como es, y sale el libro y ya uno se desprendió del libro. Y ese libro se fue, y esos son los últimos cosas que uno hace, que es hablar ahí del libro, habla un tiempito, pero ya viene otro arrasando y yo ya no quiero volver a leer esos libros, yo no me siento capaz de volver a leer eso. Me tengo que desprender como de los hijos. Muchas gracias, Piedad. Espero ese libro de pasta dura con toda bueno, me imagino los cuadros de Daniel y todo. Ay, me encantaría tenerlo. Espero que en México sí salga. Ahora con la fila en Guadalajara. Ahora que vaya allá a Guadalajara le voy a apretar las tuercas a mis editoras. Sí, ese sería una joya. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, pues Piedad, muchas gracias. Ya estamos llegando al final.
queremos agradecerte este tiempo, que hayas aceptado platicar con nosotros. Es la verdad un gran honor, una gran experiencia estar aquí platicando contigo. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, el último favor, Albert. Sí, ya nada más es que los que tienen la portada de su libro a la mano, que la coloquen en la pantalla para que nos tomemos una foto del recuerdo de mientras Bueno, todavía no muchas nos vemos. gracias. Muchas gracias a todos. Muy bonito. Es muy bonita esta charla. Todo el mundo muy efusivo y me dejan muy contento. No, sí, y usted también nos deja muy contentos y bueno, créame que acá estaremos mandándole mensaje, bombardeando a Alfaguara para que, pues bueno, para los libros, a todos les quiten justamente esa tirilla fea que justamente a todos les quita la portada, ¿no? La originalidad de la portada, pues simplemente se pierde ahí en esa parte. Pero bueno, Piedad, te agradezco y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Bueno, muchas gracias Albert, a a todos los que ustedes nos por acompañaron. haberme invitado. Pues Bueno, y nos muchísimas vemos buenas allá noches. en Nos Guadalajara, vemos, los que perfecto. puedan. Bueno, gracias Hasta a luego. todos y gracias a todos. Adiós, Chao. Buenas noches, gracias a todos. Adiós. Hasta Buenas luego. noches. Gracias. Saliste con las dos portadas, Juana, y sí, quedaron las dos. Ah, sí, Gracias, perfecto. Patricia. Buenas noches. Nos vemos el sábado. Cuídense mucho. Sí, claro que sí, ahí nos estamos viendo el sábado. Ni me enteré a qué hora fue la foto. Voy a salir así toda. No, saqué como dos, entonces, 2, 3 saco, ahí siempre Te trato tomen de la que quieres. elegir No, siempre trato de tomar 2, 3, porque justamente para el que salió con el ojo cerrado o mirando para otro lado, pues ahora sí Se que... hace que Marín ya estaba hasta dormida, ya No, poniéndose. pues qué bueno que te quedaste hasta ya. el final, Marien. Sí, aquí estoy. Gracias, sí, chicos. nos Gracias a vemos, todos. Angie, el sábado. Excelente grupo, Bonnie, gracias. el sábado nos vemos. Y bueno, a los que están por aquí, no sé más quién más está. Patricia, no sé si tú estés en Ciudad de México. Sí, Bueno, cada mes nos reunimos en grupo y bueno, este sábado justamente nos toca desayuno por si te animas a ¿en acompañarnos. dónde va a pues, ser? es en el péndulo de Polanco, Ah, ok. a las ¿A 10 de qué la hora? mañana. A las 10 de la mañana. A las 10. Ok. Sí, sí, Vale, ahí pues estamos. igual y sí me doy una vueltecilla, ¿no? Perfecto. ¿No estás en el grupo tú, Valentina, en Telegram? Métanme, yo me Ah, quedé en que el desayuno iba a ser el 26, yo el sábado sí. no voy a poder. Y bueno, bueno, ahí les mando el link ahí, ¿vale? Un placer, Perfecto. gracias a Órale, todos. un Gracias, gustazo. Buenas noches. descansen. Un Buenas gustazo. noches. Adiós, entonces tú sí, ¿verdad? Se me fue. Bueno, ahí ya creo que había dicho que sí, ¿no? Ah, dijo que nos veíamos el sábado. Ok, perfecto. Sí, una disculpa, Valentina. Pero bueno, Pues otro desayuno que no los voy a poder ver ni modo. para el de septiembre ahora. Es Para el que de septiembre, fíjate sí. que las fechas en muchas ocasiones nos la ponen los autores. Y sí, nosotros siempre buscamos que sea el desayuno alrededor de los días 20 para que pues todos podamos hacer compromisos otros sábados y todo. Pero en este caso, pues el autor lo pidió así y pues, ni hablar, ¿no? Ahí batallamos, estamos ahí en la cuerda floja tratando de acomodar las fechas. Pero bueno, Métanme al grupo para que me entere. Ya sí, llevo 6 meses con Albert te va a ustedes, meter, sí, ya claro que soy- sí. ya soy Y su parte. grabación, Inge. Muy bien. Sí. Pues Que dale, Juan, y descansen gracias. mucho